estoy de acuerdo que sí, tiene que conocer siquiera uno de las artes que hay. Por ejemplo, en lo personal, me dedico a la música y es algo que me acompaña durante toda mi carrera. Tal vez no es algo tan visual, pero sí es algo de sentimiento y para mí la arquitectura tiene mucho que ver con los sentimientos que uno pueda tener. Sí, definitivamente un arquitecto debe conocer conceptos básicos, aparte de arte y estética, otros conceptos como forma, creatividad, como saber diferenciarlos también. Respecto al arte y la estética, que son en realidad dos conceptos distintos, saber diferenciarlos y saber cómo las sociedades han ido entendiendo estos conceptos a lo largo de la historia. Sin la noción de esto que es básico, un arquitecto podría intuitivamente desarrollar buena arquitectura, pero definitivamente con una base mayor de estos conocimientos puede desarrollar mejor arquitectura. Yo pienso que sí, porque el arquitecto tiene una posición crítica respecto de la ciudad, respecto de las cosas que hace. Entonces sí que pienso que tiene que tener un conocimiento teórico sobre la estética. Sobre todo porque es una discusión en realidad, porque nada es bonito o feo, o sea, es más, pienso que debería tener conocimientos de la estética desde la antropología, desde la filosofía o desde muchas ramas para que pueda permitirle hacer las cosas no porque sean bonitas, sino porque está convencido de que es una propuesta subjetiva. O sea, yo opino que sí. O sea, es decir, debe conocer sobre arte, todo tipo de arte. Artes gráficas, artes visuales. Y lo de la estética en realidad es algo que uno lo va aprendiendo. Lo de la belleza y lo de la estética. Y lo aprende según cuánto llega a conocer o de qué manera llega a apreciar el arte por sí mismo. Un arquitecto debe conocer de arte, de estética, de ciencia, de música, de economía, de psicología, de todo. Tiene que ser una persona culta, un arquitecto no puede saber solamente de estética. La arquitectura es muy amplia y debe conocer todos los conocimientos posibles en el planeta, especialmente en esta época que las comunicaciones son tan fáciles, ¿no? Con los videos, internet, Facebook y todas esas cosas. El arquitecto debe ser un tipo muy culto, y conocer a la gente también. Conocer a la gente es lo más importante, las necesidades de la gente. Igual creo que en los cursos de taller, los cursos de diseño, siempre nos enseñan a explorar nuevas formas en cuanto a la percepción del estudiante de arquitectura. Sin embargo, también hay un enfoque que nos da la arquitectura sobre la realidad. Entonces, la arquitectura está en todos lados. Desde que nos despertamos comenzamos a ver formas y expresiones que nos comienzan a dar ya idea de qué es lo que pueden hacer en base a un concepto. Depende de los cursos que uno lleva, porque uno puede a veces irse por los cursos que hay que reconocer son más fáciles o que requieren menos tiempo. Yo diría eso, que requieren menos tiempo. Sin embargo, aquellos, en mi experiencia, que requieren más tiempo, definitivamente te dan un mayor aporte. Aquellos que te exigen más cultivarte, leer, investigar y sobre todo formular juicios críticos, son quienes al final terminan haciéndote comprender de qué se trata todos estos precedentes, todo lo que sucedió antes de llegar a este punto, en donde tú mismo, como joven estudiante de arquitectura, tienes que proponer y seguir desarrollando, entre comillas, nueva arquitectura. Bueno, acá en la Católica existe muchas ventanas de oportunidades para poder profundizar en estos temas desde muchas perspectivas. Por ejemplo, yo lo he hecho desde las humanidades, desde la filosofía, desde la antropología, si se quiere. Entonces, por eso que a mí me parece importante que una universidad haya o en una escuela de arquitectura, no se quede solamente en lo técnico, sino que también ahonde en perspectivas de otras disciplinas para entender el fenómeno de lo estético, porque sí que creo que es muy subjetivo, entonces no es como...
porque la arquitectura lo ve mucho desde el arte, ahí sí pienso que entra el arte a tallar, o sea, la escuela de arquitectura nos forman como si todos fuéramos artistas, entonces hay como esta idea de que el arquitecto es un genio creador y que tiene un juicio estético, pero a lo mejor la arquitectura no es pues un arte como una obra de arte, sino es más un arte utilitario, entonces sí que tiene componentes de la antropología o de la filosofía que deberían ser conocidos. Bien. Bueno, yo considero que apoyo, o sea, como tú me lo estás diciendo, no recibimos, creo que es más algo que generamos o que buscamos nosotros mismos para poder aprender. Porque por lo menos yo en mi universidad, o sea, sí llevamos algunos cursos relacionados directamente al arte, pero o sea, nuestros conocimientos van más por nosotros y por lo que nosotros buscamos conocer. O sea, sí hay espacios dentro de la ciudad, incluso dentro de la universidad, en los que uno puede llegar a apreciar ese arte, puede aprender más sobre el arte, más si no tienes el interés, simplemente no logras conocerlo. Entonces, más nace de nosotros mismos que algún apoyo o algún incentivo que recibamos. Pues en la universidad yo no sé qué es lo que hacen para que los alumnos entiendan o se culturicen y estudien sobre el arte, la estética, todas esas cosas, que depende de cada universidad, de cada currícula. Hay universidades que se orientan más a la parte estética, en la enseñanza de la arquitectura, otras universidades a la parte urbanística, otras universidades a la parte financiera, empresarial, porque es muy importante eso. Un arquitecto no tiene que ser solamente una persona que hace planos y que hace bonitos proyectos, ¿no? Tiene que ser una persona que además los promueva y los haga realidad, porque hacer un proyecto maravilloso y que se quede ahí no tiene ningún sentido. Ahora, me imagino que todas las universidades, pero puede ser diverso. Yo tengo entendido, por ejemplo, que en la Católica la enseñanza del urbanismo es muy importante. En otras universidades quizá la parte filosófica, lo que me acaba de contar el arquitecto Siriani, la parte filosófica, la arquitectura. En otras universidades la parte práctica, pragmática, la empresa, hacer que, por ejemplo, la OPC, he visto que hay un cartel que dice ahí en San Miguel, hay un curso que es el curso para la administración de la empresa propia. O sea, el arquitecto no es un arquitecto que está ahí sentado esperando que le caigan proyectos, que lo llame el Estado, o ser empleado de un ente cualquiera, sino es una persona que crea su propia empresa, que hace que sus proyectos él mismo los promueve y los hace construir, que es lo más interesante, ¿no? Claro, en ese caso, el arquitecto, cuando se dedica a la promoción y a la construcción y a la venta, a la comercialización de su proyecto, pierde mucho tiempo. O sea, y la parte de diseño muchas veces la delega a subalternos. Claro, un arquitecto debería ser solamente, en principio, arquitecto, o sea, diseñador, o sea, pasarse todo su día, todas sus noches, todos sus pensamientos deberían ser diseño. Pero en estos tiempos de empresas y de competencia, es importante que el arquitecto también sepa promover sus proyectos, ¿no? ¿Para qué los hace? Como lo dije en un inicio, ¿no? O sea, tiene bastante que ver la arquitectura y el arte. Digamos, no es tal vez un complemento, pero sí es el primer paso para poder expresar lo que tú desees en la arquitectura. Definitivamente yo secundo que la arquitectura es un arte. Viéndolo desde las artes clásicas, una de las 7 artes clásicas, o viendo también desde esta reformulación de los conocimientos, la posmodernidad. Sí, la arquitectura es un arte y no está desvinculado, mas tampoco es que se amalgame todo y se fusione. No podemos hablar de música de la misma forma como de la arquitectura, o de pintura, o de alguna otra arte, incluso de las artes escénicas. Sin embargo, sí podemos entablar paralelos y analogías. La arquitectura definitivamente requiere ver la arquitectura desde la arquitectura, incluso debe verse tomando en cuenta otros conceptos, otras disciplinas, más no fusionándola totalmente. Hay que saber ver la arquitectura como arquitectura y no confundirla con arte o incluso con urbanismo, que cada disciplina merece su lugar y su forma de ser tratada. Yo pienso que el cambio de sociedad lo que ha hecho es separarlas
y son dos esferas que estuvieron desde siempre juntas. O sea, la arquitectura siempre fue el arte de construir, siempre fue un arte utilitario. O sea, así como las sociedades hacían vasijas, o hacían cucharas, o hacían muebles, hacían casas. No hacían casas, y esa es una discusión en realidad ahorita, o sea, pero yo pienso que no hacían casas pensando en que sean las obras de arte, sino hacían casas porque las usaban. Entonces, cuando entra un juicio crítico de la modernidad a disociar el asunto, ahí es cuando se separa. Y me parece que el reto contemporáneo entonces sería ver cuáles son los puntos de encuentro y tratar de conciliar cosas que creo que han sido separadas de manera muy forzada. No, creo que sí están relacionados. De repente no un 100%, pero sí, en realidad está bastante relacionado, porque o sea, la arquitectura también es una expresión de arte, ¿no? O sea, si bien el objetivo es de generar o crear espacios para satisfacer diferentes funciones de las personas, igual el arte está ligado básicamente por lo que es la estética y la expresión de la misma arquitectura. El arte y la arquitectura la arquitectura es un arte. Es un arte como la pintura, como la escultura, como cualquier cosa. Es un arte, y es un arte mucho más compleja, porque una pintura es un pedazo de tela pintado así nomás, y puede ser bonito, puede ser feo. El esfuerzo, digamos, por hacer una obra de pintura es relativo, ¿no? Hay que ser, bueno, depende después del resultado, pero hacer pintura, hacer escultura es muy sencillo. Agarro una piedra, la golpeo, digo, ya es una escultura. O agarro un poco de cerámica y de barro, digo, esto es una cerámica, es una maravilla. O no es una maravilla, pero es arte. Claro, una arquitectura para ser real es mucho más compleja, necesita pues todo un proceso primero de diseño, después de desarrollo, después de combinación con las especialidades, estructuras, instalaciones, esas cosas, después toda la parte legal, toda la parte burocrática, la aprobación del plano, la aprobación de INDES, y ahora especialmente que son muy complejos por la cuestión esta de los incendios, son muy estrictos. Entonces después hay que construirla, el proceso de construcción, la relación con los contratistas, con los constructores, con la ciudad, con la polémica, es muy complejo. O sea, y la arquitectura es además de un arte, es un arte mucho más complejo, mucho más difícil, mucho más que las demás artes, que es la más compleja, porque pintar un cuadro, cualquiera pinta un cuadro, ¿no? Y una escultura, cualquiera hace una escultura, un verso, cualquiera puede hacer un verso, una música, bueno, más o menos, uno puede hacer una música, especialmente ahora los modernos con su música estridente, insoportable, que no la entiendo, pero hacen música. La arquitectura es mucho más, es el arte más difícil, más complejo, porque necesita un montón de apoyos para llegar a ser arquitectura, ¿no? Edificio, obra, no pues fantasía, ¿no? Sí tiene que ver bastante, pero por ejemplo en lo personal igual, diseño en cuanto a lo que pueda sentir en ese momento, ¿no? Tal vez el concepto que busque, tal vez las ideas que pueda tener para desarrollar ya sea cualquier tipo de edificación, museo, residenciales, hospitales, todo nace de un concepto y el concepto siempre nace de lo que tú sientas en ese momento, lo que tú percibas, lo que quieras que los demás también vean. El arte influye bastante porque siempre me ha fascinado. La decisión por la que decidí estudiar arquitectura es porque tiene mucho de cuestiones técnicas, cuestiones constructivas, funcionales, bastante de análisis también, y también porque es un arte, ¿no? Es cómo trabajamos con los espacios, con el habitar, más allá de la forma, de comprender la sociedad y de habilitar adecuadamente todos estos espacios. Y sí, podría decir que influye bastante en mi forma de desarrollar arquitectura. Si bien es cierto, las cuestiones de forma y de estética no son prioridad, sí son muy importantes.
Bueno, no me atrevería a decir que sé lo suficiente. Yo siempre pienso que uno nunca termina de saber las cosas. Pero creo que siendo consciente de dónde se sitúa la arquitectura como hecho artístico, utilitario, y al mismo tiempo como hecho artístico, creador, de autor, personalista, siendo consciente nada más de esa separación, sí que me parece que uno podría estar preparado para afrontar el reto de hacer arquitectura. Ahora, ¿cómo eso influencia en mi proceso creativo proyectual? Básicamente porque pienso que, por lo menos algo de lo que yo trato de aplicar en mis proyectos arquitectónicos, es no hacer los proyectos que sean las estrellas, que sean los sobresalientes y que traten de resumir un personalismo mío y tener esta casi obra monumento a mi personalidad artística. Lo que yo busco en mis proyectos es que se aten con el entorno, que se terminen de amarrar, que conversen con su contexto, que conversen con su entorno. Y si en algo esa discusión sobre la arquitectura es obra personal o es más bien respuesta a una necesidad utilitaria, sí que creo que yo lo tomo más como respuesta a una necesidad utilitaria que bajo un juicio crítico que uno adquiere en la formación académica puede aplicarlo de esta manera. En ese caso es lo que yo intento, de esa manera. Ya, considero de que, o sea, sí conozco, pero me falta todavía un montón, porque sí he compartido conversaciones u opiniones, no solo con arquitectos, sino con compañeros míos que sé que saben más, que de repente tienen un alcance más cercano que el que yo puedo tener, pero en realidad es un proceso, ¿no? O sea, uno no nace sabiendo sobre arte, sino que lo va aprendiendo en el camino y dependiendo también del interés de uno mismo. Entonces creo que estoy en el proceso y obviamente sí te sirve porque de alguna manera se genera una serie de ítems que te pueden ayudar también en el proceso del diseño, ¿no? En el momento que ya tú quieres proyectar. Bueno, de arte sé más o menos, tengo una cierta cultura, porque siempre me ha interesado el arte, especialmente la pintura, ¿no? Yo incluso me he dedicado a pintar, incluso ahora tengo una exposición en una galería de arte, porque pinto en mis tiempos libres, me gusta pintar, pinto, y como tengo una amiga que tiene una galería, expongo en su galería, ¿no? Ahora, las ventas no son muy... Por ejemplo, la crisis, ¿no? Pero sí siempre me ha interesado la relación del arte con la arquitectura, ¿no? Pero digo que la arquitectura es un arte, ¿no? Es un arte de por sí, o sea que, ¿qué quiere decir la relación de arte con la arquitectura? La arquitectura es un arte. Por ejemplo, Frank Lloyd Wright era un arquitecto importantísimo, odiaba todo lo que era el arte que no fuera la arquitectura, o sea, no permitía que en sus casas se pusieran cuadros, se pusieran esculturas, se compraran, incluso él mismo diseñaba los muebles, diseñaba las paredes, diseñaba los vitrales, o sea, para él su arquitectura era todo, o sea, no podía haber nadie que se metiera ahí con un elemento que pudiera distorsionar la percepción de su espacio, ¿no? Es un poco un extremo, ¿no? Porque un arquitecto, una vez que termina una obra, tiene que permitir que el diseñador de interiores o el especialista de no sé qué cosa, en luminosidad, participe, ¿no?